Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te doy la bienvenida a este programa, a este nuevo programa, a este videoblog en el que quiero que me acompañes a un nuevo viaje. En esta ocasión han seleccionado una serie de tiendas, un número muy pequeño de tiendas de toda España para volver a visitar la fábrica de Cosentino. Ya sabéis que yo he estado un montón de veces, pero no me canso de ir a ese sitio porque es muy inspirador. ¿Dónde estoy? Ya he llegado, estoy en el aeropuerto de Asturias. He cogido mi coche, he recorrido la hora y media, hora y tres cuartos que hay de camino para coger el avión ahora a las 11:40 y salir rumbo a Málaga. Allí me estará esperando un transfer, un vehículo privado para acercarme hasta Mojácar, que es donde tenemos nuestra primera, como quien dice, nuestra primera base técnica. Este viaje va a estar muy chulo porque aparte de visitar la fábrica haremos turismo en otras ciudades. Y luego, ahora cuando esté en el aeropuerto y esté más tranquilo, quiero decirte un poco cómo es la agenda. Espero que me dé tiempo a decirte cómo es la agenda. Así que nada, arrancamos una nueva aventura. Espero que te guste este videoblog. Acompáñame, perdóname por este plano tan atrevido, pero he dejado la cámara por ahí pinchada en cualquier lado. Es la ventaja que nos da hacer este tipo de contenido, la libertad, la naturalidad, el poder ser uno mismo en estado puro. Creo que va a ser un viaje muy interesante y me hace mucha ilusión que me acompañes. Así que venga, que arrancamos. Ya estoy en el aeropuerto de Málaga y quería enseñaros una historia que tengo. Siempre que viajo y tengo que facturar la maleta, como en este caso que no me quedaba otro remedio que facturarla, utilizo un AirTag, que es un aparatito de Apple que te localiza la maleta y así estoy como tranquilo. Siempre miro antes de subir al avión que la maleta esté en el avión y cuando bajo también localizo que esté aquí, que esté en marcha. Os lo voy a enseñar, mira. Ahí estoy yo, el punto azul. Y ese emoji de la mochila, es donde debe de estar mi maleta que está todavía desembarcando. Así que nada, recojo la maleta y a buscar el transporte que me llevará hasta el hotel. Qué majo José Antonio, que es el conductor que me trae. Y es que claro, me ha explicado, tenemos desde Málaga hasta Mojácar, hasta el Parador, sobre unas 3 horitas de viaje. Lo bueno de ir en ese mini autobús es lo cómodo que voy, lo malo es que hay que ir a 90 o 100 por hora, no lo sé, muy despacio. No importa, no tenemos prisa ninguna, hasta la hora de la cena no hay por qué correr y me ha explicado además que en esta autovía de Málaga hay un tramo que desde esta gasolinera hasta la siguiente hay como 150 kilómetros. Son las 2:40, me dice Dani, ¿le apetece parar un momento y coger algo para comer? Buena idea. No te preocupes, que bajo, pido un bocadillito, le he pedido permiso y si me da permiso me lo como en el autobús y así seguimos la ruta. Así que vamos a ver qué me ofrecen para mi dieta de deportista. Buenos días, bueno, comienza el primer día real de la visita, son las 8:04 de la mañana, ya hemos desayunado y ayer, bueno, pues ayer estuvo muy bien, como viste pudimos cenar, todos los compañeros hemos cenado aquí en el hotel y bueno, pues da gusto volver a encontrarte con compañeros de profesión y de oficio en los que he coincidido un montón de veces en otros eventos y es muy guay porque charlas, hablas del sector, hablas del negocio, hablas de los nuevos materiales, hablas de todos los proyectos que hay, de qué tal ha ido el año, bueno, pues todo este tipo de cosas que cuando te juntas con gente de tu profesión y de tu oficio disfrutas, ¿no? Hablando un poco del trabajo. ¿Cuál es la agenda? Porque al final con tanta historia ayer no leímos la agenda. Entonces quiero leeros la agenda para hoy. Hoy es 9 de abril, martes, y bueno, desayunamos. Ahora a las 8 de la mañana nos coge el autobús. Nos vamos a la fábrica de Cosentino y estaremos allí toda la mañana hasta casi las 4 de la tarde. Tenemos una primera visita, luego tenemos una pausa para el café. Luego comemos en la Pirámide, que son las oficinas centrales. Seguimos de visita y nos devuelven por la tarde al hotel para tener un ratito de calma, un rato de descanso, poder hacer deporte, dar un paseo. Mira, me está dando aquí el puro amanecer. ¡Oh, qué gusto! Para tener un ratito de descanso, poder hacer deporte, dar un paseo por la playa, etcétera, etcétera.
Por la noche tenemos la cena, te digo por aquí, la cena en La Cala Restaurante, que me han dicho que es un sitio que tiene muy buena pinta. Y bueno, ya luego 11:30, 12 de la noche traslado al hotel. Así que nos vamos a la fábrica. La fábrica de Cosentino yo he tenido la suerte de estar muchísimas veces, la he visto un montón de veces. Voy a intentar grabar alguna imagen para añadir también en este videoblog. Ya sabéis que dentro, como la mayoría de las fábricas, no se puede grabar, pero hay un montón de sitios y lugares que sí se pueden grabar y espero coger unas imágenes muy chulas. Y además estaremos en el Inspira, un lugar donde tienen siempre las últimas novedades de producto en formato XXL. Y me consta que están los nuevos colores en Silestone, que hay un color verde precioso, preciosísimo, y unos colores ocre muy bonitos, unos colores tierras y desgastaditos muy bonitos, tirando a beige, así que eso seguro que los puedo incorporar en este programa. Así que venga, que empiece la visita a la fábrica de Cosentino. ¡Nos vamos! Se acaba aquí la visita y el día completo a la fábrica. La verdad que es impresionante, pero la rabia, la lástima que siempre tengo cuando visito las fábricas es que, como es normal, lógico y comprensible, no se puede grabar en el interior porque hay procesos, maquinarias y tecnologías que evidentemente no pueden salir a la luz, y es comprensible. Aún así, dentro de esto y de todo lo que se podía grabar, he intentado traer todas las imágenes posibles para que comprendáis que esto es prácticamente una ciudad, un lugar inmenso. Habéis visto las imágenes de lo que es el entorno de este lugar, de cómo trabaja y cómo funciona esta fábrica en el día a día, que es un ritmo frenético que no para. Y es un lugar en el que uno comprende y entiende la magnitud de este proyecto. Llega la hora de coger el autobús, llega la hora de volver al hotel, de descansar un rato, que por la noche tenemos una cena muy chula, muy interesante, y esto ya empieza a coger el color que a mí me gusta. El grupo ya empieza a funcionar y hay un buen ambiente entre todos, y eso siempre es bueno. Hace un día precioso aquí en Mojácar. Día 2, son las 8:36 de la mañana. Ayer lo pasamos muy bien, salimos a cenar y luego pues aquí delante del hotel nos fuimos a tomar un refresco. Estuvo divertido, estuvo bastante divertido. Visita a la fábrica, vimos novedades, vimos productos, nos dieron unas ciertas formaciones, estuvo realmente bien. Yo aproveché, saludé a toda la gente de Cosentino con la que tengo confianza, con la que conozco y con la que he trabajado, por eso también me gusta mucho volver a la fábrica. Hoy había que levantarse otra vez temprano, ya desayunado, estoy completamente listo, solo me queda hacer la maleta, cosa que me da bastante, repito, bastante pereza. Y bueno, suerte que no es grande, entonces preparo otra vez la maletita, tenemos un minibús esperándonos y a las 9 de la mañana, son las 8:37, no sé si se ve algo, yo creo que con el sol no, 8:37, a las 9 de la mañana nos recoge el autobús y nos vamos a Granada. Cuidado que no es broma, nos quedan casi 3 horas de autobús y bueno, pues no te puedo decir que no piense que quizás se haga pesado, pero aprovecharé para abrir el correo, hacer y adelantar algo de trabajo, que bueno, durante estos días sin querer uno está bastante más desconectado de la tienda, y aprovecharé para hacer todo esto. Nos queda un día en Granada de visitas. Tenemos un guía turístico, vamos a estar toda la mañana, lo que queda del mediodía hasta media tarde, visitando la ciudad. Yo ya conozco la ciudad, he tenido la suerte de hacer también una visita con guía turístico, pero son esas ciudades que no te cansas de verlas, que cada guía te hace un recorrido diferente y que siempre aprendes y ves algo nuevo. Por la tarde libre, y por la noche tenemos cena en un restaurante súper chulo para terminar este viaje en común. Día 4, jueves,
tocará volver, será también un día duro porque cogemos el avión más tarde en Málaga y hay que volver a desplazarse, pero eso te lo cuento mañana. Venga, vamos a disfrutar este precioso día. Terminado la visita, una visita express, 2 horitas caminando por la ciudad, una ciudad preciosa, como decía, ya he tenido la suerte de verla muchas veces y siempre me encanta. Nos paramos a comer aquí en el Tinta Fina, un lugar que los que son de aquí dicen que es excelente para comer. Ya hay hambre, ¿eh? Son las 3 de la tarde y ya parece que el cuerpo pide algo para comer. Comemos y tenemos la tarde libre, pero se está pensando en organizar y salir a dar una vuelta, un tardeo por la ciudad. Hay mucho que ver, mucho que caminar, muchas terrazas donde estar, así que recargamos fuerzas. Yo creo que nos vamos al hotel a hacer una pequeña pausa y por la tarde seguimos visitando esta bonita ciudad. En una de las visitas anteriores con un guía turístico nos trajo hasta aquí, que es un lugar que no ni tan siquiera es un mirador, pero tenía guardada la foto en mi teléfono, me acordaba, la he recuperado, he buscado con el navegador y hemos venido hasta aquí. Estamos todos aquí, nos hemos hecho un set increíble de fotos que algunas se irán a Instagram. Y ahora mismo le voy a dar la vuelta a la cámara porque quiero que veas lo que estoy viendo yo, que es bastante espectacular. No te muevas. Mira qué vista de la ciudad. Súper bonita la ciudad, vista desde aquí, iluminada por el atardecer, este color que te da el sol natural, esta luz tan bonita. Tenemos la primera parada de esta visita, seguimos conociendo esta ciudad tan mágica. Vale, balance de situación. Hemos subido hasta aquí, hasta la plaza de San Nicolás. Uno de los puntos con mejores vistas de la ciudad, pero quiero enseñarte un poco cómo está. Bueno, hay un montón de gente, pero sigo creyendo en la idea de que me puedo abrir un hueco para que veas al fondo todo Sierra Nevada, haciendo honor a su nombre, toda nevadita. Y quiero que veas la Alhambra en máxima portada, en atardecer, rompiendo y cayendo la luz de lado. Así que venga, cambio la cámara, ni te muevas, que lo vamos a disfrutar juntos. Bueno, como puedes ver, todo este montón de gente está aquí. Pero mira, aquí hay un banquito y espero que esta gente no se moleste. Mira, ahí tenéis Sierra Nevada. Y aquí tienes la Alhambra atardeciendo, espectacular, con toda la ciudad al fondo, súper bonita. Solo unas pequeñas calles, solo hemos bajado unas pequeñas calles y llegamos al restaurante. Lo tengo aquí, Carmen Mirador Aixia. Y es que yo ya he bajado hasta nuestra mesa, he alucinado con el lugar y he dicho, no, Dani, remonta, sube y haz el circuito como tú lo vistes. Cambio la cámara, vamos a cruzar por un restaurante y vamos a llegar a nuestra zona. Es muy bonito y la vista es bastante espectacular. Venga, acompáñame. Pasamos a modo oculto para cruzar todas estas mesas. Y esta es como la primera parte del restaurante, ¿no? Aquí arriba está todo como muy tranquilo, pero atención con el lugar porque tiene todavía mejor vista y no hay nadie, absolutamente nadie, comparado a donde venimos. Mira, ahí está cayendo ya el atardecer, el anochecer sobre Sierra Nevada. Bajas estas escaleras, giras y aquí hay otra pequeña zona para esta parejita. Aquí viene Félix, vaya sitio nos han traído, molón, ¿no? Y ya cuando llegas aquí,
esta es la entrada. Oye, qué bien os veo ahí, ¿eh? Esta es la vista, pero sin tanta gente, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué? ¿Cómo estamos aquí? Encantados, ¿no? Muy bien. A ver, un brindis. Agobiados. Madre mía, mira, chin chin. ¿Dónde está la mía? Con los Eduardos. Yo quiero una igual, por favor. Un poco de agua también. Bueno, rápidamente os habéis hecho con la zona. Rápidamente tenéis ya la bebida en la mano. Pero, oye, yo sé que es muy interesante estar con vosotros, pero lo que tenemos aquí delante, esto merece la pena darle la vuelta a la cámara. Sí, es espectacular. Quiero enseñarte este ambiente, quiero enseñarte esta zona donde tengo el recoveco necesario y esta será la vista que nos acompañe en la cena. Increíble a nuestros amigos de Cosentino. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo de este día completo de experiencia? Seguro que nos queda una cena muy bonita. Cuando caiga la noche estoy seguro de que esto se va a iluminar de una forma espectacular. Prometo la imagen. Bueno, hemos terminado de cenar. Ha estado bien la cena, ¿eh? Ha estado muy bien y vaya sitio, ¿eh? El sitio precioso, la vista increíble. Bueno, lo acaban de ver porque he hecho unas imágenes muy chulas. He subido desde el principio, desde la entrada, Sí, para poder enseñarle todo. Y la realidad es que estos viajes son increíbles, son intensos, pero a la vez son cansados, ¿verdad? Llegamos reventados, nos vamos a andar un poquito a bajar la cena. Bueno, os presento con quién estoy. Estoy con Diego, que es compañero de Santos, misma marca de cocinas. A ver, que me pilla la cara ahí. Aquí está Diego, en Logroño, y ella es Carmen, su mujer. Vamos a contar una historia rápida y divertida. Carmen se llama Carmen porque... ¿Qué día naciste, Carmen? Yo nací el día del Carmen, 16 de julio. 16 de julio. Yo también nací el 16 de julio y yo creo que eso siempre... hay un punto ahí como de unión, ¿no? Sí. Pero Sí, hay algo más divertido todavía y es que hoy comiendo con el compañero también de Santos de Pamplona, hablando, había nacido también el 16 de julio. ¿Qué probabilidad había? Bueno, pues le hemos preguntado a ChatGPT y decía que el 0,8% de probabilidad. Efectivamente, de que cada 7 personas comiendo juntas, 3 nacieron el mismo año. El mismo día. Bueno, pues la historia es la siguiente. ¿Qué hacemos por aquí por la calle nosotros solos cuando somos un grupo muy grande? Hemos terminado de cenar, hemos cenado súper bien, un sitio muy bonito aquí arriba y hemos decidido bajar dando un paseo. Por estas calles tan bonitas, ha habido un día muy bueno de tiempo. Por la noche siempre en Granada refresca un poco, pero se está bien, ¿verdad? Se está bastante bien. Así que nos vamos a ir a dar un paseo y hoy ya empezamos a estar un poco cansados. Hay un plan ahí igual de salir a dar un paseo, pero yo creo que nosotros nos vamos al hotel a descansar, ¿verdad? Yo creo que sí. Mañana Mucho mayores. Mañana es un día de vuelta, un día de más largo de transfer, de avión, de coche y de todo, así que nos vamos a recargar fuerzas. Podríamos decir que aquí se acaba la experiencia, pero bueno, el viaje de vuelta para mañana, por lo menos el mío para llegar a León y el vuestro para llegar a Logroño, también va a tener su miga, ¿verdad? Sí. Habrá que aterrizar en Bilbao. Habrá que aterrizar en Bilbao. El despegue no fue bueno. Que es un aeropuerto que, si lo has visto alguna vez en las noticias, no es fácil, ¿eh? No. Hoy nos decían que además solo dejaban a los pilotos con más horas de vuelo y más experimentados a la hora de hacer ese tipo de aterrizaje. Así que para mañana que nos preparen uno bueno. Así que para mañana pedirle el currículum. Sí. Bueno, seguimos dando este paseo, pero el programa no acaba aquí, ¿eh? Quédate, porque todavía queda la vuelta y en sí es una aventura. Yo mañana me tengo que buscar la vida en Málaga porque mi avión sale a las 9:30, así que aprovecharé y haré cosas. Tengo planes en la cabeza, pero mejor quédate porque tú dentro de unos minutos, nada, unos segundos, estás conmigo en Málaga. Adiós. Jueves 11 de la mañana y llega ese momento en el que te despides de un montón de compañeros que toman otra ruta, que han venido con su coche, que han cogido otro camino, pero todavía queda un último destacamento, que nos vamos en este microbús, nos vamos hacia Málaga al aeropuerto. Pero ¿qué pasa? Que mi avión sale a las 9:30 de la noche, así que tendré que buscarme la vida en Málaga. Bueno, algo haré, algo inventaré, buscaré a ver si hay una consigna y puedo dejar la maleta. Quizá visite el Cosentino City de allí, que me gusta mucho y que ya he grabado algún programa. O quizá me vaya por la calle Larios, la famosa calle Larios. Lo único que sé es que es jueves
y que me quedo solo en Málaga durante un rato, algo tendré que inventar. Voy a acabar de despedirme de los compañeros, a montar el minibús y hasta las 9:30 que sale el autobús, algo inventaré. Así que si me acompañas, lo descubrimos juntos. Vale, lo encontré. Es la zona de consigna. Ya hemos llegado a Málaga, después de haber hecho una videollamada por el camino, porque participo dentro de un par de meses en las jornadas técnicas de la cocina que organiza Viese, una actividad súper chula y bueno, se está creando una isla con todos los participantes, bueno, una cosa muy guay. Y tenía una videollamada, coincidía que estaba de tránsito, pues nada, había que hacer en el autobús. Tengo la maleta en consigna, tengo mi mochila con todo lo que necesitaría para poder sobrevivir durante una buena temporada. Yo siempre digo de broma que si me dejas con mi mochila, en la que llevo el ordenador, el iPad, cargadores, cuando estoy lo llevo un metro y un láser, yo podría montar una empresa casi en cualquier parte. Pero bueno, no, fuera bromas, lo dejo todo en consigna. Cierran a las 8, es la 1, me bajo a Málaga a dar una vuelta y a ver qué me encuentro. Venga, vámonos. Bueno, por si 3 días en la fábrica de Cosentino me habían sabido a poco, ya que tengo que estar este tiempo aquí en Málaga, ¿dónde he querido venir? Bueno, he querido venir a un sitio conocido para mí, un sitio donde siempre me trata muy bien, que es el Cosentino City de aquí de Málaga. Es un sitio espectacular, quiero enseñarte ahora un poco, te voy a hacer un tour por dentro, rapidito y hablando bajo, porque están en una videollamada, y es uno de los cities, puedo decir, sin que a los demás le parezca mal, que casi más me gustan. Y he estado en muchos. He estado en el de Barcelona, he estado en el de Madrid, he estado en este, he estado en el de Nueva York y he estado en alguno más. Entonces, si me acompañas otra vez más, quiero enseñarte por dentro cómo es el sitio. También te quiero decir que tengo un programa especial, solo grabado a todo detalle, de cómo es este lugar, porque es bastante inspirador y puedes recoger un montón de ideas. Así que no corto y así de seguido nos vamos a ver el City. Cambiamos cámara. Esta es la recepción. Ahí están los compañeros en una videollamada. Y algo que me gusta de los cities, y te vas a reír, son los pequeños detalles. Mira estas Nike, yo que soy auténtico fanático de Nike. Cómo molan. Cuando entras, tienen la zona de baño aquí, todas estas piezas verticales, sacas hacia afuera y son platos de ducha. Mira, vamos a intentarlo. A ver si con una mano soy capaz. Mira. Esos son platos de ducha completos para que los puedas ver. Aquí tienes la opción de hacer el aplacado completo también en el plato de ducha. Los baños. Claro, te apoyas de la tecnología porque en esta pantalla puedes colocar cualquier color y te hace un render automáticamente para que veas la encimera, cómo te queda el suelo, la pared o el revestimiento. Este es el atelier que está en todos los sitios igual, que lo hemos visto también en la fábrica, los moodboard que componen, que son siempre preciosos, que son siempre chulísimos, con todos los nuevos colores. Mira, aquí tienen más. Y luego te voy a enseñar fuera, porque tiene unas planchas pintadas a mano que me ha parecido espectacular. Y algo bueno de poder venir a los cities es que tienes todas las muestras en pequeño, ¿vale? Más grande que normalmente de las que tenemos nosotros en las tiendas. El formato de tienda suele ser más en este tamaño, pero claro, hay diferentes planchas que si no las ves a tamaño real, no las ves a tamaño completo, no entiendes cómo vienen las vetas, cómo vienen los ríos, cómo cambian las venas cuando son pequeñas de color. Y aquí tienes las planchas a tamaño completo, lo cual me parece una pasada. Todo esto se mueve y va descubriendo unas planchas que tienes en la parte de atrás. ¿Cuál es la idea de un atelier? La idea de un atelier es que tú puedas venir aquí con tu proyecto y decidir cómo va a ser mi cocina, cuál es la tela que voy a utilizar para las cortinas, cómo va a ser el suelo, cómo van a ser los colores de las paredes. ¿Llevo aluminio? ¿Llevo alguna pata de aluminio? ¿Llevo alguna barandilla? ¿Llevo algún cierre de puertas correderas? Sí. Ok, pues aquí tenemos también todos los tubos de metal para que puedas hacer esas composiciones. Nos vamos para la otra zona. Además, algo que se repite en los cities es que huelen genial. Y una cosa que me mola mucho es también esta pantalla, el Digital Slab, porque esta pantalla inmensamente gigante lo que hace es que tú en esta tablet puedes venir, elegir el color, lo cambias
y de pronto se coloca en la pantalla completa. Una vez que superas esta primera parte, tiene aquí como una zona de reuniones, que no descarto avanzar algo de trabajo que tengo, algo que he prometido enviar, quedarme aquí un ratín y poder conectarme y poder hacerlo. Puedes venir ya no solo como cliente final, sino también si eres un reformista, si eres un constructor, si eres un decorador, si eres un profesional del mundo de las cocinas. Aquí tienes el lugar perfecto para poder venir con tus clientes. Como puedes ver, otra zona. Y recuerdo, aquí he tenido la suerte y la oportunidad de dar varias veces una charla, una ponencia de las mías. Se baja un proyector gigante y esto ha estado lleno de sillas. Si nos sigues en nuestra cuenta de Instagram, de @cocinastjr, lo habrás podido ver. Esta es la zona privada de ellos para poder trabajar también. Y aquí detrás tiene una composición de pantallas que siempre me hubiera gustado tenerlo yo en el estudio, no en nuestra tienda. Me gusta. He visto muchas veces esas 4 pantallas que completan como un espacio dentro de la pared para enseñar los proyectos, pero que estén así descolocadas, que estén en esta forma de Mondrian, me parece muy guay. Y justo aquí detrás, que también tiene unas puertas correderas para poder aislar, tiene una cocina viva, porque siempre que hacen algún evento se encargan el catering de colocar aquí todo. Y es que los eventos de Cosentino, bueno, como ya has podido ver en este programa, los eventos de Cosentino no es broma cómo funcionan. Las cocinas están súper bien equipadas, las que tienen aquí en los titis, y como puedes ver tienen todos los detalles. Esta es la zona. Voy a coger unas imágenes de recurso y en esas imágenes te enseño la obra de arte que tiene en el escaparate, que tiene unas planchas pintadas a mano súper bonitas. ¡Qué guay! ¡Qué ilusión me hace volver aquí! A comer a un sitio que se llama La Fábrica. Ya lo conocía porque me habían traído antes. Y bueno, he venido aquí porque es grande, porque me mola el rollo que tiene. Ahora os lo enseño. Además tiene ahí unos tanques de cerveza para darle caña y cerveza a todo Málaga entero. Y solo quiero unas tapitas, unas raciones para poder comer rápido y volverme al Cosentino City, que quiero aprovechar la tarde para trabajar. He pedido el stick de pollo Cajún con Mao César, que me lo van a traer ahora. He pedido el hummus de tomate seco, tiene muy buena pinta. Mira la presentación, tiene muy buena pinta. Además, viene bien acompañado. No sería yo si no pidiera la ensaladilla rusa, porque es que a mí me gusta la ensaladilla rusa, hasta esa que tiene un poco de corteza que vemos en algunas gasolineras de carretera. Soy un fanático de la ensaladilla rusa. Si alguna vez me encuentras y quieres invitarme a una tapita, la ensaladilla rusa es uno de mis platos favoritos junto con la pasta. Aprovecho para comer y aprovecho también para enseñarte este sitio tan chulo que de verdad que merece la pena visitar si vienes a Málaga. Hay algo que me mola mucho y es que la subida de las escaleras al baño tienen como unas gradas. Ahora no hay nadie, ahora lo vas a ver, pero hoy no hay nadie, son las 3:30 de la tarde y cuando vienes por la tarde y esto ya tiene jaleo de verdad, la gente se sienta allí como si estuvieras en la escalera de un parque, ¿no? Como si estuvieras en la calle, pero estás aquí dentro, climatizado a una temperatura, con música ambiente y de verdad muy cómodo. Seguro que hay sitios increíbles porque he cruzado toda la calle, bajando toda la calle Hilario, solo veía que restaurantes con buena pinta, pero a mí aquí me gusta estar, estoy tranquilo y estoy bien. Te lo recomiendo si visitas a Málaga, y si eres de Málaga, dime en los comentarios qué más sitios crees que son indicados si me vuelvo a ver. Os dejo un momento que empiezo a comer. Te decía antes que no me dio tiempo a grabarlo, que tenían unas piezas pintadas a mano, unas piezas de Silestone muy chulas. El artista es Jonathan Doher y cambio ahora mismo la cámara y te lo enseño porque de verdad que es un trabajo muy bonito. Mira, se ve desde el escaparate y es la silueta de una mujer. A ver si no os coincide el reflejo. Ahí es la silueta de una mujer que se traspasa en 2 tablas, en 2 muestras, 2 piezas de Silestone, y de verdad que está súper chulo. La verdad que le ha quedado genial. Me dicen
aquí en el Cosentino City, que ha pasado varias personas, han entrado y han preguntado a ver si están en venta. Y realmente, oye, estas concretamente no están en venta, pero se puede contactar con el artista y te puede hacer un dibujo similar a este en una tabla de Silestone, en una tabla de Decton, en una pared o donde tú quieras. Muy bonito. Ya estoy aquí otra vez, voy a aprovechar para trabajar un rato y ya me quedan muy pocas horas aquí en Málaga para coger otra vez un taxi, llegar al aeropuerto, coger un avión, aterrizar en Asturias, coger mi coche y llegar a casa. Será tarde, pero habrá merecido la pena. Bueno, ya en el aeropuerto muchas veces cojo la cena y me gusta cenar en el hotel, iba a decir. Y ya no sabe uno lo que dice. Cenar en el avión, porque parece que, bueno, pues despegas tal y cual, sacas la bolsita, comes, pero como cogí el asiento de la fila 1, pues luego es un rollo, porque en esa no puedes dejar ninguna mochila, ni ninguna bolsa abajo, ni para el despegue, ni para el aterrizaje. Así que finalmente he pasado por un sitio de estos de aeropuerto, jamón ibérico paleta con queso, 15 pavos, precio de aeropuerto, eso va así. Y yo creo que me tomo ya un bocadillito. Son las 9:09 de la noche, hasta las 9:50 no sale el avión, ya pasé el control, ya tengo la maleta facturada. Así que nada, voy a cenar, nos queda ya el avión, llegar a Asturias y coger el coche y para casita. Aterrizados. Como tuve que facturar la maleta, pues ahora me toca esperar un momentito a que salga. Pero bueno, en estos aeropuertos pequeños, como el aeropuerto de Asturias, la verdad que salen enseguida. Y por el AirTag, el aparatito ese que te conté al principio de este programa, pues la tengo localizada. Ya casi tengo hecha la vuelta a casa. Solamente me queda recoger la maleta, que por cierto, ahí la tengo. La mía es la que explota de tamaño. Venga, me voy a recoger el coche, 1 horita y media y en un rato estoy en casa. Son las 11:46 de la noche. Venga, que nos vamos. 1:28 de la mañana. Por fin llego a la puerta de mi casa. Y no quería terminar este programa sin, lo primero, dar las gracias a todo el equipo cosentino por este momento, por este regalo, este viaje tan chulo. Dar las gracias a todos los compañeros con los que he disfrutado todos estos días y daros las gracias a vosotros. Si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta el final, dale al like a este vídeo, déjame un comentario, hazme saber que este contenido te gusta, porque de verdad que es un esfuerzo muy grande grabar estos vídeos. Hay que estar siempre pendiente, tener en la cabeza la cámara en la mano y rápidamente saber qué plano tienes que coger. A mí me gusta mucho compartir todas estas aventuras, me gusta que sepáis, que veáis desde dentro todos estos viajes y creo que este formato ha llegado para quedarse. Así que de verdad, muchísimas gracias por ver este programa conmigo, por estar aquí. Lo hemos conseguido juntos, llego a casa, descanso. Jueves, 1:30 de la mañana, mañana es viernes, nos vemos en las historias de la Latina. Muchísimas gracias, familia. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!